¿Qué onda, facheros? ¿Qué tal, fachosos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a aprender mucho de Martín. Así es. En esta ocasión traemos esos episodios técnicos, un poco teóricos, en los que vamos a tener que prestar poquita atención para entender de qué estamos hablando, pero ya una vez que lo encontraste, te puede beneficiar bastante. Así que pónganse cómodos, vayan por una botanita, por algo de tomar. Vamos a aprender mucho de esto y van a ver que después de este episodio ya no van a ver igual a la gente. Van a tener que analizar a todos, ya van a verlos como diferentes, ya van a decir... ¿Qué tipo de rostro tiene esta persona? ¿Qué tipo de rostro tengo yo? ¿Cómo puedo favorecerlo? Todas esas cosas bonitas. Entonces, ¿con qué podemos empezar? O sea, obviamente, pues como introducción, no todos tenemos la misma forma, dimensiones, todo eso. Entonces, ¿qué se fijan para hacer esta clasificación? Mira, lo primerito es que voy a diferenciar entre un proceso de análisis de tipo de rostro profesional y uno que ustedes van a poder hacer. Va, porque eso me pues, late. no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de manera profesional, nosotros le llamamos carametría y caramorfología. Okay. Son los términos adecuados. Ok, suena a que no lo voy a entender. Pues es muy sencillo. Realmente, carametría es las medidas del rostro. Y caramorfología son justamente las formas del rostro. Como las facciones, por decirlo así. Así es. Okay. Entonces, en carametría, por ejemplo, nosotros medimos las distancias que existen entre separación de ojos, entre tercios. El rostro se divide en tercios idealmente, que es el superior, el de la frente, el medio, que abarca desde ojos, las cejas nariz, hasta donde termina tu nariz, y la parte inferior, ¿no? Entonces, la que se ve de Batman. Exacto. Y de ancho, por ejemplo, el ideal se dice que tendrían que ser 5 ojos dentro de nuestro rostro. Ah, caramba, o sea, ¿de ancho? Exacto. Okay. O sea, tendremos que medir nuestro ojo y tendría que caber uno en medio de los dos que ya tenemos. Y es la distancia que tendría que haber entre que termina nuestro rostro y comienza nuestra oreja. Ok, justo había una actriz, según recuerdo, que decían que ella hablando de esto, ¿cómo se dice? ¿Carametría? Carametría, que era perfecta. ¿Quién era? Ahorita lo platicamos un poquito. Ok, justo, porque así había visto alguna vez, y de hecho hay como algunas, había un filtro incluso en TikTok para que te hiciera en teoría la cara perfecta, pero pues digo, esas cosas no funcionan del todo bien, aunque es una herramienta muy chida, ¿no? Sí, funciona, digamos... Sí, pero es que no sé por qué mucha gente, incluyéndome a mí, nos abría los ojos así como sida, así horrible. Estaba bien raro eso, como que no funcionaba del todo bien, pero está chido como justo para darnos idea, ¿no? Claro. Entonces, este es un proceso, una medición que sí se hace en un servicio profesional. En realidad, no siempre es necesario tomar las medidas del rostro. Es lo ideal. Pero en situaciones de una asesoría en línea y ese tipo de cosas, se pueden utilizar máscaras y ya es cuestión de que el cliente tome una buena foto y que también el asesor sepa trabajar con él. Claro, que también ahí hay algo que influye y es el tipo de lente que uses, ¿no? Digo yo desde la foto, sí. O sea, porque si usas un gran angular va a salir todo distorsionado. Entonces... No, sí, siempre se les dice utiliza el lente que viene por defecto. Que es como el más normalito y el que mejor nos puede servir de referencia. Y bueno, realmente ese tipo de consideraciones también se toman en cuenta cuando usas la máscara. Claro, completamente. O sea, tiene como estos márgenes de error, ¿vale? Sí, claro. Que vas ajustando. Pero bueno, realmente eso es carametría. Te sirve, por ejemplo, para alguien profesional cuando va a trabajar en conjunto con un maquillista, que por cierto, ya salió el capítulo de maquillaje. Sí, con Pau. Entonces, que vayan a verlo. Muy bueno, también. Muy bueno. Aprendimos mucho y no solo es para mujeres, obviamente nosotros también necesitamos maquillarnos. Claro. Y de la mano de esto, no alcanzamos a platicarlo con ella, pero existe algo que se llama visajismo. Visajismo es el término que refiere a todo el tipo de técnica que puedas utilizar para poder realzar las facciones que más te benefician o que mejor te hacen lucir. O que son más particulares de ti. O sea, porque a lo mejor no es lo que más te beneficia, pero es lo que te identifica, ¿no? Entonces... Ese es un punto de adelante también que vamos a tocar. Pero sí, realmente todas las sugerencias del consultor van con base a este tipo de mediciones. Ya que a ti te guste o no te guste, ya es punto de aparte. Eso es de preferencias también. Pero en realidad la recomendación va con base a ello. Entonces, del otro lado tenemos la caramorfología, que básicamente es identificar a qué forma de las que conocemos se asemeja más el rostro. Aquí vamos a poder encontrar muchísimos términos, muchísimos nombres, porque dependiendo de la página del blog del asesor, del consultor, o incluso de la manera en la que tradujeron el libro o la teoría, es que lo van a explicar. No sé si has escuchado que, por ejemplo, existe algunos le ponen también nombres de frutas a los cuerpos y a los rostros. Sí, justo. Entonces, así aperado o manzana. Entonces, a mí no me gusta usar ese tipo de términos. Siento que es un poco ambiguo, ¿no? Sí.
No, aparte, luego, por ejemplo, reloj de arena y ese tipo de cosas, como que siento que alguna persona puedes llegar a tener una connotación negativa con alguna de esas referencias. Y pues mejor algo geométrico como cuadrado, rectángulo y etcétera, ¿no? Claro, sí. Entonces, caramorfología va en el sentido de eso, ¿no? Hay que explicar que el tipo de rostro ideal va en función de muchísimas cosas. Claro. O sea, desde el sexo, o sea, no es lo mismo el rostro ideal para hombre que el rostro ideal para mujer. Claro. Pero tampoco es lo mismo. Regiones, de culturas, de todo esto. Y pues obviamente un rostro que no esté, digamos, dentro de los estándares, no significa que esté mal. No. Y de hecho, por ejemplo, en modelaje se usa mucho eso. Justo gente que tiene como ciertas facciones raras, por decirlo así. O sea, que no encuentras tan comúnmente o como muy características y como eso. Entonces creo que... Pues justo creo que esto está chido no para verte como algo malo o algo bueno, sino para entenderte un poco mejor, ¿no? Es correcto. Entonces, realmente lo importante aquí es que te sientas más cómodo contigo mismo, que te hagas sentir más guapo, más atractiva de lo que eres y que pues te puedas sacar el mejor potencial, ¿no? Porque si bien ya mencionamos que va con base a la cultura, a la región, a todo, realmente no podemos tampoco negar que existe un cierto atractivo visual con el que todos pues coincidimos, ¿no? Exacto. O sea, porque a lo mejor no dices es la persona más guapa del mundo, pero sí dices está guapo. O a lo mejor solo no es dentro de tus gustos. Ajá. Pero sí la aceptas. Exacto. O sea, así es como todos cuando vemos a Chris Hemsworth, que decimos, ¿cómo es? Chris Hemsworth. Ajá. Que decimos así como, sí está bien guapo. O sea, la neta. O sea, entonces, pues justo, o sea, hay cosas que coincidiremos, hay cosas que no, hay cosas que son más culturales, más regionales, más subjetivas también. O sea, hay gente que tiene como gustos muy particulares, incluso que no van nada con su región ni cultura, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, eso ya es como punto de aparte. Claro. Ahorita vamos con lo objetivo. Sí. Y como seres visuales que somos, te digo, es inherente de nosotros que busquemos una cierta armonía. De hecho, existe esta cuestión de la proporción áurea, que me imagino también la has estudiado por la cuestión de fotografía, video, composición y todo esto, que es como esta medida o proporción divina que la encuentras en todos lados. Sí, en claro. la naturaleza, Sí, ¿no? sí. Que es como la forma de la hoja, del arco iris, la fruta, todo esto. Sí, todo basado en el pi. Exacto. Entonces, con base a estas métricas matemáticas, sí existe un lineamiento de qué es más bello, entendiendo bello como estética, que filosóficamente hablando, esto es una aberración, pero aquí vamos a utilizarlos más o menos como sinónimos, ¿no? Ajá. Como para fines educativos. Ajá. Entonces, entendiendo que lo simétrico tiende a parecernos habitualmente más bello, es que podemos encontrar personas que, como dijimos, coincidimos todos en que son bastante atractivas. Entonces, dentro de estos ideales, matemáticamente hablando, traemos el top 3 de femeninos y masculinos, ¿vale? Ok. Para que yo creo que aquí todos vamos a coincidir en que estas 6 personas son sumamente hermosas. Ok. Entonces, justo podríamos quedar en este punto en el que a lo mejor no coincidimos tanto, que no sean tus gustos, pero bueno. En el top 3 femenino, esto cabe aclarar que fue seleccionado según expertos en estética, doctores que intervienen en esta área, es decir, cirujanos plásticos. ¿Vale? Con respecto a esto, incluye también las modificaciones faciales que ya se han hecho. Claro. Y cómo se han acercado a través de es de ellas. cómo se ven el día de hoy. O sea, lo demás no importa. Correcto. En el top 3 femenino, de las más estéticas, matemáticamente hablando, empezamos con Kate Moss en el tercer puesto. Ajá. Que, pues, la verdad es que sí. O sea, definitivamente es un rostro bastante proporcionado. Luego Kim Kardashian. Ok. Y la que se acercaría más a la perfección es Amber Heard. Ok, persona polémica. Exacto. Persona polémica. Es que justo no me acuerdo exactamente quién había visto alguna vez en internet eso de que era como considerada el rostro como perfecto, hablando simétricamente. Y según yo era como, es que no me quiero equivocar, pero Angelina Jolie, un rollo así. Pero no estoy seguro. Sí, también lo han mencionado por la cuestión de, separación de facciones y todo eso. Ajá, justo. Sí, puede llegar a ser. Es que también hay diferentes puntos. O sea, una cuestión es la proporción dentro de tu rostro. Ajá. Es decir, que todo se vea acomodado según las dimensiones que tienes. O sea, entre ojos, nariz, boca y todo eso. Y otra cosa es que sea perfecto en términos de proporciones, ¿no? Y todo eso. Entonces, como que sí ahí puede variar tantito, pero en el caso de estos expertos, que justo ahorita tenemos otra referencia, porque los 3 masculinos, los hombres más hermosos que pudimos encontrar, son Brad Pitt, tercer lugar,
Bradley Cooper y George Clooney. Ok. Entonces, como te digo, habrá algunos que las personas pueden decir como, este no me gusta, este no tanto. Sí, claro. Sí. Pero creo que en general todos entendemos que sí son galanes, ¿no? Sí, son galanes. O sea, esto es justo, digo, también no es nuestro punto de vista. O sea, sí todos coincidimos que son galanes, pero a lo mejor cada quien tendría un top 3 diferente, ¿no? O sea, esto es hablando como de gente que es experta en el tema. Así es. Y posterior a eso también se hizo un estudio británico en el que se tomó como referencia la belleza, digamos, simétrica en función de sus rostros. Ok. O sea, no solo en cuanto a proporciones. Ajá. ¿Vale? Y en este caso, quienes fueron ganadores fueron Natalie Portman y un modelo que se llama David Gandy. No sé si lo ubicas. No. Es muy icónico. Ok. Igual ya cuando estén yendo las imágenes del podcast. Sí, claro. Aquí ustedes lo están viendo antes que yo, sí. Entonces tienen un privilegio. Ok. Y bueno, eso nada más es como contexto. Ya entendimos como de qué va. Nos ayuda a vernos más proporcionados visualmente hablando. Es decir, que todo tenga congruencia dentro de nuestra carita. Claro. Entonces, nos va a hacer sentirnos mejor, nos va a hacer lucirnos mejor. Y existen varias formas de saberlo. Ajá. Como te lo dije, vamos a platicar de la que es un poquito más sencilla. Ok. Pero antes de eso, si yo te dijera, ¿cuál crees que es el ideal de rostro masculino y el femenino? ¿Cuál dirías? Ay, no sé. O sea, ¿hablando de una persona o hablando de formas? De formas. O sea, es que mira, no creo que haya un ideal. O sea, creo que... O sea, sí hay algunos que favorecen, pero también tienen que ver con tus facciones y eso. O sea, entonces siento que más bien cada figura de cabeza tiene justo unas facciones que la favorecen o que las pueden hacer mejor. Ok. Pues mira, realmente se supone que sí existe un ideal. Ok. Que es en el caso de las mujeres, llevarlas hacia la figura ovalada. Ok. Y en el caso de los hombres, llevarlas hacia la figura cuadrada. Pues es que, mira, tiene sentido por este estigma, esta idea que ya tenemos como de masculino y femenino. Ya sabes, o sea, correcto. Femenino pues más delicado, más redondo, menos esquinas, por decirlo así. O sea, más como justo fino. Y los hombres que sean cuadrados como más toscos, como más fuertes, ¿no? O sea, pero, o sea, creo que, o sea, entiendo de dónde viene, pero creo que cada figura tiene lo suyo, ¿ya sabes? Pues sí, en realidad sí, pero creo que estás cumpliendo con un estándar que existe actualmente. Entonces sí, definitivamente va de la mano de lo que mencionas. En el caso de la mujer es porque es un poco más fino, más agradable, más cercano, más accesible. Y en el caso del hombre es porque justamente el desarrollo de una mejor estructura ósea, es decir, un rostro cuadrado sobre todo con una barbilla prominente. Okay. Y con los músculos. Pero a ver, espera, la gente no sabe cuáles son. O sea, vamos a hablar nada más como de rápido cuáles son los tipos que existen. Y ya después nos vamos con todo lo de más específico de eso. Pero nada más así para que sepan cuáles hay. Son redondo, ovalado, diamante, cuadrado, triángulo invertido, triángulo, rectángulo. Y que pues a veces sí lo contemplo, a veces no, depende, es el alargado. Ok. Entonces, esos serían como las referencias. De esos, se supone que en todas las asesorías tiendes a llevar a la mujer hacia el ovalado y al hombre hacia el cuadrado. Que ahorita vamos a ver más adelante cómo podemos hacer eso. Así es. Ok. En el caso de cómo identificar el tipo de rostro que tengo, lo más sencillo, como les dije, es para que ustedes lo hagan. Y también es como una práctica que se hace de manera profesional, nada más para como corroborar. Es, en primer lugar, entender que existen facciones suaves y facciones duras. Ok. Justo como lo estábamos diciendo, es muy evidente cuando encontramos un rostro cuadrado que tiene una barbilla y unos... sí, claro, así súper marcado. Sí, claro. ¿No? Ahí es muy sencillo, lo podemos encontrar tanto en hombres como en mujeres. Y pues se nota bastante que es un rostro anguloso. Claro. Y en el caso contrario, hay personas que tienen rostros más suaves, que sus facciones tienden a ser curvas. Y ojo, esto no necesariamente tiene que ver con el peso. No, para nada. Esto justo, qué bueno que lo mencionas. No tiene que ver si tienes papada, no tienes papada, lo que sea. No tiene que ver con esto. O sea, estamos hablando de la figura que tiene como tal. Claro, porque puede haber personas que sean delgadas y que tengan facciones suaves. Sí, que sean redondos. Exacto. Y puede haber personas que sean un poquito más con sobrepeso, pero que tengan, cuadrados. Exacto, rostro anguloso. Entonces, primero hay que definir eso. Y eso es importante porque es como de las reglas más básicas
para partir. Por ejemplo, yo tengo características suaves. Ok. Entonces, que terminan siendo como funciones un poco más redondeadas. Entonces, la regla de oro para elegir anteojos si tienes características suaves o redondas es irte a lo contrario en anteojos. Ok. O sea, como el ejemplo que traigo hoy. Esa es una gran recomendación, ¿eh? Sí. Okay. Y es como de lo más sencillo y lo más básico que muchas veces no se aplica. Okay. Ojo, obviamente que hay en funciones estéticas, como tú bien lo dices, en las que pues no estoy buscando verme como simétrico, sino que estoy buscando otro propósito. A lo mejor muchas veces es más artístico. Que para un videoclip, que para una foto, que para una portada, lo que sea. Pero pues esa es la gran recomendación a grandes rasgos. Sí, porque es para el día a día, ¿no? Entonces tenemos que definir eso. Luego se define si es más largo que ancho. Para esto vamos a necesitar una fotografía de nosotros. Ok. Que tiene que ser, obviamente, con el lente que menos deforme tu rostro, que es el que viene por default, ¿no? Pues mira, teóricamente, o sea, estoy hablando como... Voy a hablar a lo mejor un poco técnico. Teóricamente, en full frame, el 50 milímetros, entre 50 y 85, chance un poquito menos de 85, si se puede, es como el menos de forma. Que en el caso de los celulares sería en el por 2, más o menos, el equivalente. Pero usualmente o sea, también influye la distancia a la que estás del lente y eso. Porque, por ejemplo, si pones el por 1 y te lo pones muy pegadito, sí te va a deformar. Pero si te haces un poco más para atrás, te va a deformar menos. Entonces, pues yo considero que justo con el por 1 está bien, pero que no se lo pongan así pegado y que nada más salga la cara, sino tantito más atrás, que se vean sus hombros y todo eso, está perfecto. Las especificaciones es que se alcancen a notar los hombros, por ejemplo. Ándale. En el caso de lo que pedimos, que se alcancen a notar los hombros, como esta parte, digamos. Sí, está perfecto. Corta, que estoy señalando un poquito abajo, una palma literalmente abajo de mis hombros, para quienes nos escuchen. Y que sobre un poquito de espacio arriba también. Sí, está perfecto. Porque justo normalmente cuando un lente deforma es en las esquinas. O sea, ya cuando es muy, muy angular, ya todo se ve deforme. El ojo de peso, o sea, justo, exactamente. Pero sí es... o sea, porque según entiendo, el lente regular de los lentes, de las cámaras de los celulares, equivale como un 35. Sigue siendo un poco angular, pero no tanto. Sí, entonces esas son las recomendaciones. Debe ser con la cámara trasera. Te debe de tomar la foto a alguien porque tú solito no lo vas a grabar. Claro, completamente. Y pues bueno, realmente ya eso es como que estés de frente, bien iluminado, que estés de frente, que no te estés como agachando, que no estés inclinando la cabeza hacia adelante ni hacia atrás. Que el celular esté lo más, digamos, horizontal a tus ojos posible. Completamente. En el sentido de que tampoco el celular tienes que estarlo volteando hacia enfrente, tampoco hacia atrás. Y también debe estar pues, bien puesto a la altura de tu rostro, ¿no? Entonces, esas son las especificaciones. Con buena iluminación, de preferencia si tienen luz blanca o iluminación natural. Cualquiera de las dos. Y obviamente que su rostro puede resaltar del fondo donde están tomando la foto. Ok. Con esto podemos empezar a ver justo si es más alargado o más ancho y si es más redondo o cuadrado, ¿no? Vas a tomar esa foto, te la vas a llevar lo puedes hacer en Paint si quieres. Ok. Ahí pones la foto y dibujas una línea, literal, a la mitad de tu cara. Ok. Por en medio, hacia el alto y hacia el ancho. Ok. Ya con eso puedes medir esas dos líneas. Las copias, las pegas para que las dejes de referencia de todos modos. Y ya cuando las tengas puestas juntas una a otra, vas a poder identificar cuál es más larga y cuál es más... Que lo normal es que la altura sea más que el ancho, ¿no? Bueno, es que realmente ahí podríamos decir que es una característica de los ideales. Bueno, eso sí. Pero, por ejemplo, hay rostros redondos donde son o muy cercanos ambas medidas o realmente llega a ser más ancho que alto. Claro. Que aquí no se tienen que considerar las orejas. No. Aquí es nada más justo... meramente el contorno. Acá. Okay. Exacto. De tu carita. Muy bien. Entonces, ya que tienes eso... también hay filtros que te ayudan a medir tu simetría por si un día quieren hacerlo. Sí, seguramente si lo buscas, el mock-up. Sí, que nada más espejeas tu rostro. Ok, sí. Para elegir tu lado bueno también. Que la neta justo eso me parece una gran herramienta. Nada más que sí tienen que hacerlo con una luz que esté parejita de ambos lados y que esté de frente completamente el celular porque si no, no va a ser como muy científico el resultado. Y algo que había visto es que justo a la simetría afecta mucho del lado en el que duermes. O sea, pues del lado en el que te acuestas, justo deforma. Lo vas aplastando, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, sí tiene que ver eso. Sí, qué bueno que dijiste esas especificaciones, porque sí, justo si te lo haces en un lugar donde te está dando más de un lado que del otro, cuando pongas el otro lado se va a ver horrible. Sí, completamente. Te vas a ver todo amorfo, ¿no? Sí, igual las facciones, la nariz y eso se va a ver rara. O sea, igual los tonos de piel no van a coincidir. O sea, sí hay como muchas cosas y las luces y sombras afectan mucho. Entonces, justo luz planita y que esté completamente de frente.
Claro, eso es para identificar qué lado es qué lado es más fotogénico dentro de tu rostro. Ajá. Y qué tan simétrico es. Claro. Si son simétricos, se van a ver iguales, o sea, como si se estuvieran viendo normales. Y si no están tan simétricos, a lo mejor se van a empezar a deformar un poquito más. Ok. Justo yo hay una recomendación que le doy siempre a la gente que viene a grabar conmigo o a la gente con la que estoy en producción. O sea, todos inconscientemente sabemos cuál es nuestro lado, porque todos nos tomamos selfies. Entonces, si algún día dudas cuál es tu lado, lo que les digo es de qué lado te tomas la selfie. O sea, saca el celular y tómate una selfie. Y si lo hacen de este lado, pues este es su lado. Si lo hacen de este lado, este es su lado. O sea, tal cual es muy fácil de saber cuál es tu lado, porque inconscientemente ya lo has estado haciendo. ¿Pero no crees que luego pueda llegar a viciarlo si eres diestro o zurdo? No creo. O sea, ¿No? porque yo, por ejemplo, sí hay veces que me tomo las fotos así, ya sabes. O sea, dependiendo también qué quiero proyectar con la foto. Porque o sea, yo sé que un lado lo tengo como más bonito, pero el otro lado siento que está un poco más varas, ya sabes. Ok, Entonces, justo, o sea, sí puede influir de cierta forma, pero siempre todos, o sea, ya sea que te la tomes así, te volteas así, o lo que sea. O sea, siempre tenemos una preferencia. Entonces, si quieres saber cuál es tu lado, esa es la forma más sencilla. Un buen consejo, sí. Intuición. Sí. Bueno, luego falta algún punto, ¿no? Sí, ya que identificamos cuál es más largo que ancho y todo, ya tenemos, digamos, una cruz dibujada para este punto en el rostro. Ajá. Y ahora vamos a poner puntos. Ok. Vamos a iniciar con el punto superior, Ok. justo por la mitad, punto inferior, también por la mitad, Ajá. punto izquierdo, punto derecho. Ok. Ya con esto tenemos una cruz también de puntos. Después, dentro de esos puntos, vamos a marcar digamos, la distancia intermedia entre estos dos, pero de tu circunferencia del rostro. Es decir, por ejemplo, tenemos a alguien que es rostro circular, ¿no? Ok. O redondo. Entonces, la línea vertical va a ser casi idéntica de ancho que la horizontal. Ajá. Vamos a poner un puntito arriba, un puntito abajo, y estamos hablando de eje X y eje Y. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro del eje X va a haber un punto intermedio entre Y. No, ya me estoy complicando. O sea, un poco. el centro. Es que sí, si están escuchando el podcast, mejor vean la referencia que tenemos visual para que puedan entender un poquito mejor. Porque si Sam aquí tampoco lo está captando mucho. Sí, como que. Pero digamos que, por ejemplo, a ver, ya. ¿Divides en mitades? ¿Las mitades? Las divides en mitad de las mitades. Digamos que serían cuartos. Ah, ok. O sea, sí, ya lo entiendo. Justo, o sea, primero partiste a la mitad vertical y luego a mitad horizontal. Y luego esas, las partes todavía en mitades verticales y horizontales. Así es. Entonces, ahora tenemos justo muchos cuadritos. Tenemos 16 cuadritos. Sí. Ok. Entonces, ya de esos cuadritos, vamos a proceder a unir esos puntos. Ojo, si van a poner esos puntos, que no sean puntos son muy cada grandes. esquina. Son... O sea, donde se tocan X y Y, ¿es cada punto? No. O sea, el punto va sobre tu rostro. Ok. Es decir, en mi pómulo, por ejemplo. Ok. Sería más o menos como la mitad. Ajá. En la izquierda también sería otro punto. Ok. Esos son los dos pómulos, ¿no? Ajá. Sería la barbilla. Okay. Sería donde termina mi cabello. Ok. Ahí sería el otro punto. Entonces ya los puntos intermedios, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor sería la mitad de las entradas. Ok, ya. Ok. Ajá. Y en el caso de acá abajo es como la mitad de la barba. Ajá. Entonces, ya que tenemos esos, que no sean puntos muy grandes, porque he visto, por ejemplo, hay un video muy famoso en YouTube donde supuestamente te enseñan a hacer esto, pero utilizan puntos muy gruesos, demasiado gruesos, y eso va a deformar. Porque ya no vas a tomar la misma referencia. Entonces, que se alcancen a ver, pero tampoco muy grandes. Unes esos puntos y ya te va a dar una forma. De hecho, desde que los vayas marcando, te vas a poder como identificar hacia dónde te estás yendo, ¿vale? Y pues ya con esto, definitivamente ya puedes elegir qué tipo de rostro eres. Ok. Y digo, ya supongo que con un ojo más entrenado ya puedes empezar a identificar esas cosas, ¿no? Sí, lo puedes empezar a hacer al tanteo. O sea, yo tengo entendido que yo tengo cara ovalada. Porque justo es como son un poco redondas y es un poco alargada. Claro. Entonces, no sé si eso es correcto. Sí. Ok. Hay casos, el caso diamante, por ejemplo, es que justo la parte de abajo es como muy delgada, ¿no? Comparada con la de arriba. Correcto. Es más ancha la parte de arriba. Sí, mira, si lo vamos explicando, vamos a seguir esta guía. Ok. Que tengo aquí ya preparada, que es donde están como las recomendaciones. Ok, va. Pues mira, justo vamos recomendaciones por tipo de rostro. Así es. Ok, perfecto. Entonces ya identificaste qué tipo de rostro tienes. Ahora vamos, por ejemplo, con el rectángulo, ¿no? Como te dije, realmente todos los tipos de rostro vamos a tratar de llevarlos hacia ese punto. El ideal, ¿no?
En tu caso, bueno, no, hasta que lleguemos a ese punto mejor. Ok. En el caso del rectángulo es muy anguloso. Ideal en hombres. Nada más sería acortar sobre todo la parte superior, que es donde normalmente justo que no es el se problema. vea muy cuadrado de arriba. Exacto. Intentar redondear con un, ¿cómo se llama? Tape. Por ejemplo, más bien puede ser con un fleco. Ajá. Porque lo que buscamos es quitarle altura. Sí, La forma está bien. Ajá. Porque es hombre. Ajá. Entonces, el hombre debe tener, idealmente. Pero justo, por ejemplo, evitar los fades, ¿no? O sea, porque el fade intenta justo la parte de arriba dejarla como más cuadradita. Entonces, El fade te va a dejar más lineal. Ajá. Entonces, como eres muy cuadrado, siento que si usas fade te va a hacer todavía ver más cuadrado, ¿no? Ya te entendí. Depende, porque si estás usando el fleco que estoy diciendo, Ajá. ya te va a quitar esa rectangularidad o esa angulosidad de la frente. Ok. Entonces, por ejemplo, supongamos que dejas el fleco de frente, vas a tener un fade que te va a estar marcando la forma lateral, pero ya no va a estar marcando el ángulo superior. Ok, claro. Entonces, ya con eso, vas balanceando. O sea, disculpa que me lo paso viendo tu cabeza, pero estoy intentando imaginarme así como cómo se vería. Sí, no te preocupes. Entonces, el rectángulo, realmente debes de evitar copetes altos con mucho volumen arriba, porque te va a hacer lucir todavía más largo del rostro. Claro. En el caso de cuellos en B, también porque son angulosos, entonces va a ensanchar justo esta parte, va a ser la parte superior al esternón, va a hacerla lucir más ancha de lo que es, entonces va a remarcar ya demasiadas esquinas. Exacto. Por ejemplo, en el caso de los hombres, barba muy larga o angulosa, porque lo mismo, vas a alargar el rostro, ¿no? Claro. Cuello francés o americano, ellas son especificaciones también ya un poco más específicas. Chamarras de cuello alto también. Hay que evitarlas. Hay que evitarlas. Ok. Porque justo como te hace un corte aquí, por ejemplo, si traes algo alto, entonces esa misma angulosidad se va a repetir. Completamente. Si se fijan, realmente todo va a recaer en no repetir tanto las formas del rostro. Como lo que comentabas en tu caso, que como tu cara es más bien ovalada, o tiene como más bien este toque redondo, suave. Pues suave, exacto. Pues intentas usar lentes más cuadrados, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, si yo me pusiera unos lentes como los de John Lennon, me vería muy redondito. Exacto. Sí. Ok. Entonces ese es el problema. En cuanto a lentes, como ya lo dije, debemos evitar, en el caso del rectángulo, que sean lentes angulosos y altos también. Ok. Porque si no va a seguir replicando nuestro rostro. Ok. Entonces, por ejemplo, unos lentes ovaladitos estarían ideales, así de esos que son ovaladitos como de Bad Bunny, estarían ideales para un rostro rectangular. Porque te cortan a lo ancho, en el sentido de que te lo hacen visualmente más angosto, menos alto, y también al mismo tiempo te está dando ese toque redondo. Toque suave, exacto. Sí, suena bien. Sí, muy buen ejemplo. Y también cuellos de tortuga en tonos medios a oscuros. Ok. ¿Vale? Porque eso va a quitar luz en la parte de tu cuello y va a hacer que sea todavía más grande el músculo maxilofacial y todo esto, ¿no? Ok. Entonces, esas son las recomendaciones generales. Buscar todo lo contrario a lo que acabo de decir o simple y sencillamente evitar esto y normalmente ya estarás comprando. Sí, evita cosas que hagan que te veas más cuadrado, tal cual. Exacto. Que repliquen la forma de tu rostro. Ok. Entonces, aquí es contrario a los colores, que los colores justo buscas complementar los que ya tienes. En colorimetría, como lo hablamos en el episodio de Diana, que justamente la idea es tus colores son fríos, ve a usar frío. Sí. En este caso es lo contrario. Así si tu cabeza es rectangular, pues intenta usar cosas redondas. Sí. Ok, muy bien dicho. Y, por ejemplo, también es importante mencionar que que este tipo de recomendaciones, como lo dije, son, pues vaya unisex. Literalmente. Nada más hay que tomar en cuenta que pues, las mujeres tienen más facilidad de cambiar su rostro por el maquillaje. Completamente. Entonces, a través del visajismo, que es justo esto, de aprovechar el contouring o la luz que puedes añadir en un maquillaje, el rectángulo, por ejemplo, siendo una mujer, lo que puedes hacer es añadir contour en la parte de donde irían las entradas, por ejemplo. No necesariamente tienes que tener entradas. Para que se vea redondo. Nada más es referencia visual, exacto. Y en la parte de la esquina del mentón. Ok. Y eso va a quitar luz de esas zonas. Completamente. Entonces te va a hacer lucir como redondita. Sí, hasta podrías justo agregar más brillito en los pómulos, ¿no? También para que se vea un poco más. Más brillo. Sí podrías distraer, de cierto modo. A través, por ejemplo, del blush o de la luz. Cualquiera de los dos. En el caso del cuadrado, lo que no debemos usar, copetes bajos o sin volumen. Sí, en este caso justo es cuando tienes que levantar más todavía. Exacto. Ahí pelito parado, moicana. Pero en el caso de los hombres estamos hablando que es el ideal. Pues sí. Entonces realmente ahí sí puedes como resaltarlo un poquito más
marcarlo, obviamente no en exceso, porque si no también ya siento que se ve demasiado abusivo. Evitar también cuellos en V, barba de 3 días. Realmente, si se fijan, es como lo mismo que el rectángulo, porque son sí, nada más que uno es más alargado. Exacto. Entonces, barba de 3 días sin delinear, porque eso te va a quitar esta forma cuadrada, justamente. Ok, te va a hacer un poco más redondo. Exacto, sí. De esta sombrita que te agrega y todo. Entonces, chamarras de cuello corto, porque va a cortar más. Okay. Y a lo mejor en lugar de hacer un cuadrado atractivo o funcional, se va haciendo más bien un rectángulo a lo ancho, ¿no? Entonces, lentes angulosos, igual que la aquí lo mismo, justo playeras de cuello redondo, lentes que no sean cuadrados. Exacto. Ovalado. Aquí estamos. En el caso de las mujeres, primero que nada, prácticamente pueden usar cualquier cosa. Obviamente, solo tratar de no irse al extremo. Okay. O sea, por ejemplo, si vas a usar un copete, vas a alargar mucho. Entonces, a lo mejor compensa un poquito en la zona de abajo. Okay. A lo mejor añade luz en la zona de la barbilla o del mentón para que también como que sea proporcional ese crecimiento. Vaya. Okay. Entonces, solo tratar de mantenerlo en rigor y que no se salga de control. Ahora, justo, yo te iba a decir, yo tenía entendido hasta antes de este episodio que la cara ovalada o la forma de cara ovalada era la que era más versátil en general, que me habían dicho, no, es que le quedan todos los cortes de cabello, puedes usar prácticamente lo que quieras, así. Pero pues por lo que estoy viendo no es del todo correcto y sobre todo en hombres, ¿no? Hablando como del ideal. Es más por ese estigma social, que no es el ideal en los hombres. O sea, porque se ve femenino de cierta forma. Sí. Se ve suave, se ve no tan agresivo, no tan viril, se supone, no tanta testosterona. Yo siempre he creído que también podríamos llevarlo al ideal del hombre, al ovalado. Si así lo quieres. Porque ¿soy ideal? Sí, definitivamente sí. O sea, lo puedes tomar como esa referencia. Porque justo está áureo, digamos, está proporcionado, está balanceado. Okay. Entonces, aquí, pues nada más, en el caso de los hombres, evitar copetes altos o mucho volumen arriba, si quieren llevarlo al cuadrado. Porque justo, por ejemplo, en tu caso, es un ovalado, pero el copete y sobre todo el cambio de tono genera este efecto visual en el que tu rostro ya se ve más largo que ancho. Güey, ¿qué pasa por tu cabeza cuando me ves hacer cosas así? Porque ya conoces toda esta teoría, pero yo me la paso haciendo cosas así nada más al aventón cuando quiero y ya. Entonces... Pues por eso casi no... Bueno, yo he notado que los consultores no hacemos muchos movimientos porque ya sabemos en qué zona debemos jugar. Sí, pues sí. O sea, justo... Que creo que esto está bien para que la gente se sienta más cómoda con o sea, para favorecer de cierta forma las formas de sus caras y si quieren llegar a pues... ¿Cómo dirías? Este estándar social, esta métrica. Esta métrica, pero, o sea... Justo sirve para conocerte y a lo mejor usar estas reglitas a tu favor, pero también si no las conoces, pues justo le juegas al aventón como nosotros y pues no pasa nada, ¿no? O sea... Sí, claro. O sea, obviamente también lo mencioné en un capítulo, compro cosas que no me van. No todo el tiempo estoy comprando cosas perfectas. Trato de hacerlo, pero pues no siempre se puede. Completamente. Entonces, es nada más eso. Y como te dije, finalmente hay 1000 cosas en el cuerpo humano que te pueden satisfacer o generar una inseguridad. Claro. Entonces, no importa cuál sea, si está alineado a un estándar o no, pues te puede causar muchos issues. O sea, por ejemplo, una persona delgada, que idealmente entendemos que delgadez es un poquito más de salud, puede ser un poquito más funcional, se acerca más a estos estándares o cánones de belleza. Entonces, de esa forma, pues podrías creer que esa persona delgada es muy feliz. Pero pues hay personas que están tristes porque son demasiado delgadas también. Claro, también. Sí, pues sí, completamente. Entonces, el que cumplas un estándar social no significa que forzosamente vas a ser feliz. No, para nada. Y es que aparte justo estás acostumbrado a que eso ha sido toda tu vida, ¿no? Entonces, pues justo... Esto, la ventaja es que, o sea, siento que no es algo que se fije tanto la gente. O sea, a lo mejor no directamente, siento que es algo que inconscientemente vemos, pero no nos damos cuenta, ¿no? O sea, vemos esta geometría. Pero bueno, regresemos a las recomendaciones. Entonces, de lentes o sea, por ejemplo, cuellos V irían muy bien, que son como más angulados, y lentes más cuadrados. En el caso de un ovalado, sí. En el caso de ovalado, sí, completamente. Regresando como al tema. Sí, porque te vas al contrario de lo que estás proyectando. Ok, perfecto. Serían buenas recomendaciones. Por ejemplo, barba
Barba redondeada, Ajá. debemos evitarla también, porque Ok. va a ser un poquito más... Por ejemplo, yo trato de definirla en el sentido de que me forme un ángulo. Sí, claro. Justo haces como un contour con la barba. Ah, exacto, justo. Entonces, se supone que es lo que tendríamos que tratar de buscar para Sí, hacerla justo. más grande. Justo yo más también lo hago, prominente, más o cuadrada. sea, no tan arriba como tú, o sea, porque tú sí lo usas como aquí al borde, yo lo hago como aquí abajo. O sea, tal cual aquí le doy como Es que, por el ejemplo, ese llegue, tipo de cuestiones llegan Ajá. a fomentar justo que se vea más redondo. ovalado Pero es que todavía. justo si me lo dejo más hacia abajo, o sea, siento que se No es ve que no es hacia raro. abajo, es hacia arriba. No, a lo que veo es que justo aquí como hace una línea, siento que sí de cierta forma me favorece, aunque a lo mejor sí, pues debería intentar acá arriba, aunque no estoy segura de cómo, o sea, a mí cómo se me vería. Pues podrías intentarlo, Ujú, porque también mucho de esto es... A veces puedes estar haciendo las cosas mal, entre comillas, ujú. de, de que no es el ideal y a ti te está gustando. Es que Entonces, justo es cuando lo lo más haces importante. bien, Ajá. cuando lo haces bien, entre comillas, ya no te gusta. Ok. Pero ahí cabe un punto importante que creo, al menos yo lo he visto. Cuando yo compro cosas que yo sé que me favorecen bajo la teoría, Ajá. casi siempre son las que más terminan dándome halagos externos. Claro, completamente. Entonces, Sí, la ahí teoría es donde está por se algo. comprueba, ¿sabes? Sí. De, sí, a lo mejor te gusta a ti, no hay problema, está bien con eso, pero si cumples con eso, también vas a... Te va a ir mejor. Exacto. O sea, no es que En te vaya general. mal. Sí. O sea, si no las usas, pero si lo usas, pues posiblemente. Sí, te porque va a ir por ejemplo mejor. existe esta cuestión del efecto halo, Ajá. que pues tratas mejor a una persona guapa, que no Ah, estoy diciendo, completamente. no estoy diciendo que esté bien o mal, solamente pasa. No, es inconsciente. O sea, Ajá. es inconsciente y justo van a juzgarla menos y todo. O sea. Entonces, si estás bajo esos estándares, pues obviamente te va a servir. de Sí, algo. claro, Vas a completamente. ligar más, vas a conocer mejor personas, vas a tener mejores relaciones, y solo eso es un paréntesis importante tomar en cuenta. Ok. ¿Con cuál Este, seguimos? Seguimos con La circular. la circular. Que aquí tendríamos entendido que son facciones suaves normalmente, Ajá. combinadas con el mismo ancho que alto. Ok. Aquí creo que justo tanto para ovalada como para circular aplica mucho el fade en el corte, ¿no? De cabello, justo para intentar Sí. darle un poquito más de forma cuadrada acá arriba, que justo la parte de arriba esté más levantadita. Sí, en este caso sí, porque justamente quitas volumen. Y en el caso del circular, de hecho, debes intentar justo tener todavía más volumen acá arriba, ¿no? En el caso del circular, Ajá, exactamente. más volumen y con un fade. Justo lo que debes evitar son copetes bajos, Ujú. poco volumen Ok. arriba y mucho volumen a los lados. Justo lo que acabas de mencionar. Mira, ya soy un experto. Te adelantaste. Entonces, cuellos cerrados. Ok. Esos también hay que evitarlos porque finalmente terminan replicando la forma de tu rostro, Ok. terminan acortando tu cuello y terminan haciéndote ver más redondo. No me había dado cuenta que justo por eso creo que me gusta que mis playeras tengan el cuello así de que abiertísimo hasta acá, porque justo como yo creo que se separan más de la cara, pues pierde un poco esa simetría, ¿no? Sí, definitivamente. Como ensancha más bien Mis hombros. tus trapecios o estas zonas, entonces sí genera una amplitud diferente. Ok. Entonces sí, cuellos cerrados, eso sí deberíamos evitarlos en caso de circular. Ujú, Barba redondeada nuevamente. ujú. También la de 3 días porque te da mucha sombra como, pues, como decirlo, sí, suave, ¿no? Sí, sí, lo hace más fluffy, tal cual. Exacto, literal. Ok, entonces le estoy haciendo todo mal. Un poco sí, Sí, al parecer sí. pero pues yo te regaño y te vale. Sí, me vale un poco, la verdad. Por algo somos facheros. Digo, fachosos. Los facheros son los que se fijan en esas En cosas. este tipo de detalles. Lentes curvos también hay que evitar. Ok, sí. Y cuello de tortuga en tonos oscuros. Ok. O sea, cuellos de tortuga o sea, es más bien pero justo para la gente que es como más. Es que en tonos oscuros lo que va a hacer es que justo también te va a quitar luz Ok. aquí. Ajá. Entonces va a marcar más tu rostro. No, y aparte justo son redonditos, Ajá. entonces. No, pues, pero por ejemplo, sí hay cuellos de tortuga estructurados Ok. en los que podrías, con un tono claro, ensanchar Ajá. esta parte. Porque Mm. genera un corte visual. Sobre todo si eres moreno, por ejemplo, Ujú, y utilizas un tono más claro. Ese corte o ese brinco visual, ujú, que lo vamos a revisar en el capítulo de tipos de cuerpo, ujú. genera que esté más ancho y puede ayudarte a que si estás bien compensado de la parte superior en el peinado, genera más esta figura cercana al óvalo. Ok. Que a lo mejor no es el ideal masculino, pero te acercas más a una simetría. Ok, muy bien. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Ujú, Tenemos el tipo corazón, Ok. que pues literalmente es como esta forma en la que las entradas ayudan a marcarlo mucho. También hay personas que tienen no recuerdo cómo se llama, que es como pico de viuda, algo Sí, así. un rollo así, justo. Algo no así le recuerdo. llaman, ¿no? Entonces marca muchísimo esta forma
suave en la parte superior y es un mentón muy angosto. Ok. Entonces aquí debemos evitar copetes altos. Ok, mucho volumen a los lados, porque vamos a hacer más grande todavía esa En zona, este ¿no? caso, creo que justo el ideal, hablando de hombres, es los que se rasuran la cabeza y se dejan la barba así como como ancha más bien, ¿no? Así como muy larga. Sí, puede ser. Ese justo es una siento buena solución. que va muy bien, porque luego me pasa justo, hay un guitarrista de una banda que justo no lo he visto con cabello, pero sí tiene como la parte de arriba como muy redonda la cabeza y justo su barbilla es como muy tal cual, así en pico, muy, o sea, todo su... ¿Qué es Slayer, Anthrax? No, es una banda que se llama Sylar, o sea, no es tan conocida, pero justo el dude después, o sea, había un rato que estaba rasurado y después cuando ya se dejó la barbota, sí es otra persona, hasta se ve así como chonchote, ya sabes, y pues es la misma persona. Exacto. Sí. Muy buena recomendación también en la parte del corazón, porque justo lo que tienes que hacer es dar volumen en la parte de abajo. En el core. Debemos evitar cuellos en B y aún más profundos, o sea, en el sentido de que sea un B que llegue más abajo de lo normal, porque va a reafirmar esta forma. Sí, o abrir mucho la camisa, ¿no? Así como la traes, así con otro botón abajo todavía. Sí, puede ser. Sí, tienes razón. O sea, es el mismo efecto finalmente. Sí. Es un B. Ajá. Visual. Barba de 3 días y curva. Chamarras de cuello alto. Ok. Lentes aviador. Curvos. Con volumen en la parte superior, sobre todo. ¿Por qué? Va a pasar lo mismo que estoy diciendo. Vamos a replicar el rostro. Y aquí en este caso el tipo de lentes tendrían que ser cuadrados. Sí. Ok. Sí. Hay casos muy específicos. O sea, porque justo está como más cerca de la cabeza, que es lo que está redondo. Sí, exacto. Ok. Y hay casos muy específicos y por eso como que ahí es donde es más importante tener un consultor. Porque, ojo, a lo mejor un caso dificilísimo sería un corazón con facciones suaves. Ok. O sea, por ejemplo, o un corazón, perdón, con facciones angulosas. Ok, o sea que... ¿Pero eso no sería diamante? No, porque recuerda lo que te dije. O sea, puedes tener nariz fina. Ok, ya. O sea, puedes tener ciertas cuestiones marcadas. Ok. Y también, por ejemplo, las cejas también. Es que estos son temas ya muy profundos. Sí, porque claro. las cejas también pueden llegar a ser más suaves que completamente. más angulosas. Hay gente que las tiene así puntiagudísimas y hay gente que las tiene muy soft así. Anguloso y suave va más de ese lado, de todo lo que conforma tu estructura facial. Ok. O sea, formas en no general. No la forma de la cara, sino ya las Lo más facciones. obvio, obviamente, son cachetes. De manera vulgar. Nariz, ojos. Exacto. Ok. Pero sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Y en este caso, cuellos de tortuga en tonos oscuros también. Oye, y aquí me surge una duda. A ver. La gente oriental o de raza asiática, justo supongo que al menos de sus ojos tiende a ser un poco más, ¿cómo lo llamas? No es redondos, no es suave, es como se llama, el contrario del suave. ¿Duros? O sea, pero así se les dice, ¿duros? Sí. O sea, los ojos tienden a ser duros y en nuestro caso tienden a ser suaves, ¿no? Supongo. Ok, ya. O sea, eso es algo como... No era como duda, o sea, era como general, como una generalidad, por decirlo así, que habrán casos específicos que no, pero en general tiende así con las razas, ¿no? Ahí habría que estudiarlo porque sabemos que Occidente y Oriente son cosas bien diferentes. También justo dentro de los asiáticos hay como... y de cada país cambia muy cañón, ¿no? La forma del ojo. Justo no... Bueno, aparte de eso... Ajá. Yo no me atrevería a decir ahorita mismo que, por ejemplo, estos estándares que estoy mencionando son orientales también. Claro. Puede ser. O sea, la verdad es que ahí sí desconozco por completo. Sí. Porque pues nunca trabajo con como lo mencionamos al inicio, que es mucho también cultural. Y eso. No, pero estoy hablando como analizándolo desde aquí. O sea, sí. La tendencia... O sea, un diagnóstico sí sería eso. Ok. Que son... Que es la tendencia. No siempre va a ser el caso, pero es lo normal. Exacto. Ok. Muy bien. Y bueno... Triángulo invertido. Triángulo invertido, exacto. En este caso es, como su nombre lo dice, donde tendríamos un triángulo equilátero, más o menos, pero la base estaría en la zona superior. Es decir, viene a ser prácticamente un corazón, pero pues con facciones justo angulosas. Angulosas en la cabeza. Y normalmente no se marca como esta división media, ¿sabes? Entonces, son mismas recomendaciones, evitar copetes altos, mucho volumen a los lados, porque estamos haciendo que esa base del triángulo superior sea más ancha o más grande. Pero no en dado caso, justo como es triángulo, tendrían que tener más volumen a los lados. O sea, justo para compensar eso. ¿O no? El problema con los volumen a los lados es que, por ejemplo, ahí
Y es que sí, es buena pregunta, pero es una pregunta muy específica. Ok. Porque, por ejemplo, puede ser que tu rostro por sí mismo Ujú. es que es diferente si tu cráneo imita la forma Ok. o si es tu rostro el que le está tendiendo a dar esa forma. Ok. ¿A qué voy? Tú puedes, si tú tienes un triángulo invertido y tiene un volumen alto de cabello, Ujú. va a seguir creciendo hacia los lados. Completamente. Entonces, si se lo quitas, pudiera ser que se haga más angosto. Te haces un fade invertido. Así. Es que sí, está complicado, sí. O sea, sí, justo. y va a estar difícil de explicar. Ujú. Ese sería un caso, por ejemplo, difícil. Ok. Nada más es lo que te podría decir. Porque ya explicarlo y adentrarnos Sí, podría ser ya. hasta tedioso y complicado para quienes tengan este tipo de rostro. Claro, Y ahí ahorita mejor estén vayan con escuchando un las consultor recomendaciones. porque o sea, esto es muy específico. No, y luego, por ejemplo, hay personas que de la parte inferior tienen cierta forma Ujú. y luego en la parte superior otra. O sea, por ejemplo, que mezclas que arriba parecen corazones, Ujú. pero abajo son Redondos. Exacto, ¿no? Bueno, eso sería como no. un ovalado, ¿no? Sí, pero por ejemplo, a lo mejor que son cuadrados. Ok. Entonces tienen una mandíbula muy prominente, muy angulosa, pero de arriba se ven como corazones. Ok. Entonces ahí ya tienes que tratarlo de manera muy específica y diferente. Ok. Entonces ese tipo de casos sí son complicados, la Ok. verdad. Triángulo invertido, barba de 3 días, también evitarla y curva. Ok. Cuellos en B, Ujú. también más profundos porque pues es lo mismo. Estamos replicando. Como se pueden dar las recomendaciones, dar cuenta, las recomendaciones son muy similares al Sí, corazón. claro. Lentes de aviador curvos, con volumen en la parte superior. Que ojo, aquí se dice que el aviador le queda a todos. Ajá. Sí, pero no. O sea, es que hay aviadores no es que son el muy ideal. diferentes. Exacto. Justo para nadie, o sea, ¿no? No, y es que hay un aviador que es como el normalito, el clásico. El clásico. Que ajá. sí, ese sí se puede adaptar bastante bien. O sea, Sí, prácticamente no hay falla. Ajá. Pero luego ya hay aviadores que vemos que los hacen más angulosos, Más estilizados. más curvos, más grandes, más lo que sea. Y ya cuando le agregas ese cambio, Ya no es ya lo no mismo. cumple la regla, ¿vale? Ok. Entonces, triángulo invertido, prácticamente repetir lo mismo que Ajá. el anterior. Luego, seguiría el trapecio o el triángulo. Ok. Aquí también dependiendo de facciones. Que pues ahora la base pasa a ser en la parte baja. Ok. Es decir, el mentón es mucho más ancho que la frente. Ok. Y evitar copetes bajos, Ujú. poco volumen a los lados, flecos rectos, cuellos profundos y anchos, barba angulosa, lineal y con volumen, Ok. y chamarras de cuello largo y abierto. Ok. Básicamente aquí lo que vamos a tratar de hacer es quitarle volumen a la parte inferior Ujú. y añadírselo lo más posible a la parte superior. Dejarte el cabello larguísimo. En la cuestión de... ¿Puedes podría hacer también? Sí, te podría ayudar. O sea, justo hasta puede compensar, ¿no? Es que si lo dejas largo, puedes ocultar que justo muchas mujeres que tienen forma de triángulo Ajá. es lo que hacen. Con el cabello largo se hacen partido en medio Sí. y la caída lateral quita esta angulosidad. Sí, claro, sí lo he visto mucho, así Y que compensa justo- bastante bien. También en cara redonda luego lo hacen. En cara redonda, pues ahí estarías replicándolo, pero sí, le puedes añadir esta verticalidad. O sea, justo se dejan aquí. Ujú, sí, como un poquito más hacia adentro, ¿no? Ujú. Para justo hacerlo más angosto. Sí, Ujú. completamente de acuerdo. Y si quieres usar cuello de tortuga, que sea preferentemente evitarlo lo más que puedas. Si lo vas a usar en tonos medios a Sería claros. no lo uses. Sería no lo uses. Ok. Si no, vete a tonos medios o claros. Ok. Y nos vamos con el rombo Ujú. o tipo diamante. Y ya Ajá. es con el que podríamos terminar. Ok. Y aquí debemos de identificar que normalmente es más alto Ujú. que ancho, Ok. porque si no tiende a irse a lo redondo. Ujú. Ya ahí entramos en muchas especificaciones. Ajá. Si nos vamos más específicos. Entonces el rombo va a tener más ancha la parte de los pómulos y van a ser muy prominentes y va a hacerse angosto hacia arriba y hacia abajo. Ok. Entonces aquí lo que vamos a tener que buscar es añadir volumen tanto arriba como abajo. Ok. Aquí tenemos copetes bajos, lo que debemos de evitar, Ujú. con poco volumen a los lados Ujú. y flecos rectos. Ok. Cuellos en B y cortos, digamos. O sea, que no te genere esta amplitud visual en la parte inferior. Ok. Debemos de evitar barba lineal con poco volumen. Es decir, aquí vendría ideal. Se aplica barba larga. Ah, exacto. Lo que dijiste de que le puedes dar como esta forma un poquito más prominente inferior. O sea, aquí aplica barba larga y cabello largo. Barba larga y cabello largo. Sí, podría ser. O sea, justo Muy para metalero. compensar Es que, por lo ejemplo, de el los problema pómulos, ¿no? es que depende de qué tan largo es el cabello, Ajá. porque podría llegar a tapar la barba.
y ya no cumpliría la función. Ok, sí, claro. O sea, pero justo tener cierto volumen arriba y volumen abajo para compensar como exceso, por decirlo así, Sí. de pómulos, ¿no? Más bien sería cabello largo o barba larga. Ok. ¿Sabes? Ok, sí. Yo eso lo diría como un poquito más ideal. Sí, también sería dependiendo del caso de cada quien, porque habrá quien a lo mejor la cabeza no hay tanta diferencia con los pómulos y habrá quien tiene... Sí, porque por el ancho superior puede ser menor al inferior. Claro. O sea, obviamente esto es para que lo evalúe cada quien justo, pero lo importante es que vean dónde pueden compensar y que también compensen con la forma de los accesorios que usan. O sea, porque incluso, por ejemplo, si eres redondo y tu collar es redondo, o sea, de que tiene así como varias argollitas redonditas y así, puede ser que tu cerebro solito como que vea esa simetría, ¿no? Entonces, pues claro, justo te haga ver más redondo. Sí, no, y también es un mundo, o sea, y todo influye. Ahora, creo que una recomendación que estaría chida sería, por ejemplo, alguien redondo que use, o sea, de los dos lados, alguien redondo que use un collar como el mío, que justo cuelga del centro y que tiene como hace esta forma V, de cierta forma, y alguien que es más bien cuadrado o de este tipo de formas que son más anguladas, que justo usen collares que tienen una forma redonda, ¿no? Sí, es un buen punto. Finalmente, es que, ¿sabes qué? El collar cumpliría la misma función que el cuello. Que el cuello de la playera. Entonces, realmente véanlo más por una cuestión de formas. Entonces no estoy tan mal. No. Lo podrías ver por una cuestión de formas. Ajá. Y ya con eso como irlo balanceando, como dices. Es que finalmente, te digo, los aretes te van a hacer una función. Claro. La ceja te va a hacer una función. Sí, hasta te pueden ayudar para alargar o a cortar la forma de tu cara. Si te pones una pashmina, un faux art o lo que sea, también va a afectar. Un gorrito, por ejemplo, como a mí me criticaron que me puse mi gorrito así todo alargado y no como me estuvieran pues diciendo. Ahí estabas justo yendo contra la regla. Sí, completamente, pero creo que, y esto lo quiero mencionar, hay veces que está padre también exagerar tus facciones de cierta forma. Y voy a dar un ejemplo muy chido. Justo hace poco tuvimos la oportunidad de grabar con Gael García. Y pues es una persona obviamente pues bastante agraciada, ¿no? O sea, pero tiene muy cuidada su imagen completamente. O sea, tú veías su piel y su cabello y se veía impecable así. Y él sí tiene una cara como muy alargada. O sea, la forma de su cabeza es muy alargada. Y justo su cabello era todavía exagerando más eso hacia arriba. Te juro, nunca había visto un corte de cabello que lo viera y dijera... Ese corte es caro. O sea, no sé cómo explicarlo. Se veía impecable, se veía muy bien, se le veía muy bien a él. Y justo él, te digo, la cabeza es muy alargada y aún así él tenía como cortado aquí los lados y justo de arriba era levantado. Y se veía increíblemente bien. Entonces, creo que hay veces que justo, dependiendo de la persona, de sus facciones, de todo esto, que puedes exagerar un poco más esas formas, ¿no? Sí, finalmente volvemos a lo que dije. Es estilizarlo, o sea, de cierta forma. Volvemos a lo que dije. Te puede gustar más una cosa que otra. Puedes preferir algo más. O sea, sin importar que vaya contra los estándares. Finalmente, si a ti te hace funcionar bien. Y también debes entenderlo, porque, por ejemplo, seamos honestos, o sea, la mayoría de los hombres, por ejemplo, hablándote de una edad entre los 18 y 22, obviamente van a querer ser lo más atractivos posibles en la mayoría de los casos. Porque vas a querer gustarle a más chavas, vas a querer salir con ellas y todo, ¿no? Entonces... Obviamente, ese tipo de cuestiones son tus objetivos. Claro. Y en función del objetivo va a ir qué tanto cumples o no los estándares. Sí, y es algo que yo siempre les digo a la gente que quiera aprender teoría de música, de video, de cualquier arte, o en este caso de imagen, que al final de cuentas es un tipo de diseño que... O sea, lo importante es que también sepas cómo romper las reglas y cuándo hacerlo y cómo te va a afectar eso, ¿no? Entonces, pues usen todo esto a su favor para mejorar o empeorar su imagen, lo que ustedes quieran. O sea, porque capaz que son actores y dicen, no, es que en esta escena quiero exagerar esto, ¿no? O sea, todo esto lo pueden usar para 1000 cosas diferentes, ¿no? Entonces... Incluso si quieren hacer que su amigo guapo se vea menos guapo, díganle cosas que vayan contra la forma de su cara, ¿no? Sí. Entonces, pues déjenos aquí en los comentarios qué opinan, qué han visto ustedes de la forma de su rostro, qué tipo de rostro tienen. ¿Qué tipo de rostro tienen? O sea, igual vamos a estar respondiendo cualquier duda que nos dejen aquí. No sé si tengas algún comentario o recomendación ahorita para finalizar. No, era todo realmente. Ya con esto están más que instruidos como para... las nociones generales de la vida. Ya vamos a estar todos analizando caras. Nuestro servicio, o sea, por ejemplo, nuestro servicio como consultores, siempre va para un público muy específico. Yo sé que no es para todos. O sea, así como no es para todos el tener un audio y una producción impoluta,
No es para todos tampoco esto. Y completamente. Es para quien lo necesita, ¿no? Entonces, el ya llegar a ese nivel de perfección es tema de cada quien según sus objetivos. Pero es todo. Completamente. Pues bueno, Un placer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales personales. Van a estar aquí los links aquí abajito. Así es. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.